todas y a todos. Vamos ahora con otro problema de física relativista, física moderna, junio de 2016, las de Bau de Valencia. Nos dice lo siguiente. Un electrón se mueve a una velocidad de 0,9 veces la velocidad de la luz. Calcula la energía en reposo, la energía total y la energía cinética relativista. Y como dato nos dan la velocidad de la luz, c, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y la masa del electrón, que es la masa en reposo del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. En el apartado A nos pide la energía en reposo. Os he dejado allí los resultados, porque si queréis comprobarlo, hacer el ejercicio antes y luego, si no os da bien, pues comprobarlo con este. Y ver el vídeo si os hace falta. Vale, en el apartado A, energía en reposo. La energía en reposo, la ecuación que nos dice que es la masa en reposo, por la velocidad de la luz al cuadrado, la masa en reposo del electrón, que es esta, no únicamente es sustituir datos. Es para mí un regalo este apartado. Ponemos 9,1 por 10 a la menos 31, por 3 por 10 a la 8, y todo esto al cuadrado. Y eso nos va a dar, con la calculadora operáis, nos da 8,19 por 10 a la menos 14 joules. Tenemos el apartado, si dijéramos A. Luego nos pedían la energía total. La energía total, sabéis que es la expresión general de Einstein, en c cuadrado, la famosa ecuación, ¿vale? Y la masa, sabéis que la masa relativista es gamma, el factor de Lorentz, por la masa de reposo. Tenemos aquí, vamos a poner el sub 0 por c cuadrado, y esto es la expresión de la energía en reposo. Tenemos gamma por E sub 0, por la masa, por la energía en reposo del electrón. Claro, tendremos que calcular gamma con el valor que nos dan de la velocidad a la que se mueve el electrón. Vamos a calcular gamma. Gamma, factor de Lorentz, es 1 partido raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado, y eso nos dará 1 partido raíz cuadrada de 1 menos 0,9 al cuadrado, c al cuadrado, partido c al cuadrado. Echamos, esto nos dará 1 partido raíz de 1 menos 0,81. ¿Veis? Eso lo tengo ahí apuntado también, que aproximadamente nos va a dar igual 2,29. Hacéis con la calculadora que no habrá ningún problema. Luego la energía total nos va a dar gamma por E sub 0, 2,29, esto será un resultado aproximado, por E sub 0, que lo tenemos calculado ahí, 8,19 por 10 a la menos 14. Y esto nos sale, aquí, 1,88, 1,88 por 10 a la menos 13 joules. Tenemos el segundo apartado. En el apartado C nos pide la energía cinética, ¿no? Sabemos que la energía total relativista es la suma de los términos, la energía de reposo más la energía cinética. Luego la energía cinética será igual a la energía total menos la energía de reposo, que las dos las hemos calculado, las tenemos aquí, energía total y energía en reposo. Luego eso saldrá 1,88 por 10 a la menos 13 menos 8,19 por 10 a la menos 14. Este resultado nos dará este de aquí, 1,06 por 10 a la menos 13. Simplemente superar con la calculadora. Ya tenemos los tres apartados. Espero que lo hayáis entendido. Nos vemos en el siguiente problema.